Para mí es un enorme placer hoy estar aquí y poder presentar a Soledad Barruti, periodista y escritora argentina, autora del libro Mal Comidos, un texto tan incómodo para la industria alimentaria como imprescindible para todos aquellos que nos preguntamos qué comemos, cómo, por qué y de qué manera la comida puede influir directamente en nuestra salud, en nuestro medio ambiente y en nuestra cultura. A la hora de escribir este libro, Soledad Barruti dedicó 2 años de investigación periodística exhaustiva. Recorrió todo el país, visitó productores, interpeló a empresarios, interrogó a científicos y sacó valiosísimas conclusiones. Una vez publicado, el libro obviamente desató polémicas, generó debates, pero también cosechó muchos, pero muchos aplausos. Tantos que el libro Mal Comidos va por la 8ª edición. Tanto que la voz de Soledad Barruti se escucha cada vez más fuerte en Latinoamérica. Es la voz de una talentosa a la que Alex Atala definió como una de las mujeres más valientes del planeta. Escuchémosla. Gracias. Gracias, María. Me dejo así como acalorada. Bueno, es un placer para mí estar acá hoy con todos ustedes. Lo que quiero decir dialoga mucho con lo que acaba de decir Jorge. De hecho, empieza... Quiero ver si esto, como puedo hacerlo funcionar. ¿A dónde tengo que apuntar? Ahí. ¿Al frente? Bien. Bueno, yo no me acerqué a la producción de alimentos desde ningún campo científico, sino desde el periodismo. Yo soy periodista, soy escritora y en un momento me interesó empezar a ver de dónde venía lo que comía, ¿no? Guiada un poco por muchas investigaciones que encontraba sumamente valiosas en otros países que no me terminaban de responder un montón de inquietudes y de preguntas acá. Entonces empecé a contarme un poco esa historia, a tratar de entender exactamente eso, de dónde venía lo que comía, y eso me llevó a una historia muchísimo más vieja, ¿no? Esta historia de los 10.000 años que tiene la agricultura para nosotros. Al ser escritora, tal vez, esta para mí es una historia que está llena de creatividad, que está llena de misterio, que está llena de cosas inimaginables y de búsquedas y de resultados y de finales increíbles como este. Nosotros somos una especie capaz de haber hecho que una planta como el teocintle deviniera en maíz, ¿no? Y eso todavía sigue siendo más importante que haber llegado a Plutón. Y va a seguir siendo así importante durante toda nuestra existencia, porque nosotros estamos acá y estamos compartiendo este momento y estamos en todos lados, un poco porque logramos hacer eso, bastante porque logramos hacer eso, ¿no? Todavía consumimos especies silvestres, pero la mayoría de nuestros alimentos viene de esa domesticación y de ese entendimiento profundo que lograron un montón de pueblos para que a nosotros nos llegan los alimentos que nos llegan hoy en día. Entonces, siguiendo este relato, a mí me gusta pensar en los alimentos un poco como en el lenguaje, ¿no? El desarrollo de la diversidad alimentaria como el desarrollo de las lenguas. Creo que de alguna manera ambas cosas reflejan lo mismo. La necesidad de comprender, de compartir, de expresarnos, de expandirnos, de llegar a otros lugares también, de expresar sueños y deseos y de sentir placer y cómo eso se fue volviendo miles de posibilidades distintas. Eso obviamente se refleja en la construcción de territorios, ¿no? En la construcción y al mismo tiempo en el entendimiento de territorios, en un diálogo. Son muchos lenguajes surgidos para un diálogo profundo que
de alguna manera generamos con la naturaleza, con lo que nos rodea, con esos ecosistemas inmensos que recién ahora se están empezando a descubrir, que tienen que ver con los ecosistemas microbianos que hay en cada uno de los suelos y en cada uno de los lugares que habitamos. Ese entendimiento de alguna manera se logró hacer de un modo muy intuitivo y de un modo muy valioso con la producción alimentaria. O sea, de alguna manera hoy estamos tratando de aprender lo que ya descubrimos sin incorporar esta idea de conocimiento o de descripción minuciosa con nuestras ideas de hoy, con nuestras formas de vincularnos con el mundo de hoy, que tienen mucho más que ver con lo racional y con cómo nos explicamos las cosas técnicamente. Sin explicaciones técnicas, este milagro de alguna manera fue hecho por nosotros y es algo que a mí no me deja de sorprender. Y bueno, y por supuesto, esto no se mantiene, se preserva, se continúa a través de las personas. No existe agricultura diversa y que siga manteniendo el linaje de esa comprensión si no estuvieran estas personas que de alguna manera mantienen esa comunicación, que siguen aprendiendo y siguen desarrollando y siguen pudiendo traducir en la custodia y la guardia de tanto de los territorios como de los mismos alimentos que surgieron de todo esto, ¿no? Son personas que son de comunidades indígenas, de comunidades campesinas, son pequeños agricultores, son personas a las que en muchos casos, en las que recién ahora los biólogos y los científicos están llegando en algunos lugares a decir, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué tienen ahí guardado? ¿Qué secretos se esconden? Una vez un campesino me decía, ustedes llaman a todo esto saber, porque el otro es conocimiento y el conocimiento siempre recibe algún tipo de honorarios y nosotros nunca. Entonces hay algo ahí como de mantener siempre el saber como algo disminuido y se ve mucho eso en nuestro sistema, lamentablemente. ¿Qué es lo que pasó en los últimos años y por qué todo esto de alguna manera se rompió, se resquebrajó en muchos lugares o está en peligro y en un peligro serio, sobre todo en nuestros territorios, sobre todo en Latinoamérica? Y lo que surgió fue que apareció un nuevo sujeto que dejó de mirar al campo desde el territorio, que dejó de entender, interpretar y comunicar ese campo desde el territorio y pasó a hacerlo... Ahí está. Y pasó a hacerlo desde los laboratorios, desde las empresas y desde un lugar de donde fue surgiendo una nueva idea de agricultura. La agricultura moderna, la agricultura que avanza hacia nuestra región de una manera cada vez más avasallante, tiene dos momentos cumbres y yo creo que ahora va por un tercero. El primer momento cumbre obviamente fue la Revolución Verde, cuando se planteó que las grandes empresas que habían sostenido los triunfos en las guerras mundiales iban a poder ser reconvertidas a una nueva guerra, que era la guerra de darle de comer al mundo y solucionar el problema del hambre. Sin pensar jamás que el problema del hambre nunca estuvo determinado por la calidad de los productores, el conocimiento de los agricultores, sino con un montón de situaciones políticas, económicas, con la colonización, con el dominio justamente de esos países que ahora querían empezar a decir cómo había que alimentarse. La Revolución Verde fue absolutamente exitosa, sobre todo para consolidar el poder de estos nuevos agricultores que ya no piensan en los territorios, sino que piensan en regiones donde se pueden extender una sola variedad de lo que sea que es importante producir para ellos. El segundo, obviamente, batacazo es la incorporación de la tecnología transgénica pensando en la agricultura. Esto es, hablaban del tema de propiedad intelectual. Esto es una verdadera apropiación, porque lo que hicieron fue apropiarse de ese camino de miles de años de agricultura, tomar esas variedades. Ninguna empresa, ni Monsanto, ni Syngenta, ni DuPont es capaz de salir del teocintle e ir a un maíz, ninguna. Toman ese camino, toman el maíz, le injertan otro gen, se lo apropian y lo hacen funcional a un sistema agrícola que no tiene nada que ver con la alimentación, pero sí con los negocios y que es muy bueno, obviamente, para vender.
para cambiar nuestra dieta y para cambiar nuestra forma diversa de acercarnos y de dialogar con el entorno que nos constituye, y pasamos a imponer una forma de alimentación que se traduce en un campo que va creciendo cada vez más en estas únicas variedades que se producen sobre todo para qué, ¿no? Cuando pensamos en, bueno, se toma una especie y se le da una variedad y se toma esa variedad y se le impone en todos lados. Bueno, ¿buscando qué? Buscando los mejores resultados para las otras partes de la cadena alimentaria que se continúan a partir del dominio de estas semillas y del dominio de la idea del sentido de cualquier tipo de producción. 1/3 de la tierra, todos lo sabemos, está ocupado por granos que no van a las personas, sino que pasan a la alimentación animal. Nosotros estamos consumiendo cada vez más carnes, cada vez más alimentos que salen de estos sistemas de monocultivos que se traducen en monoculturas y en monoculturas también gastronómicas, ¿no? Nos olvidamos que este es un sistema que respira y se extiende con absoluta violencia. Para mí los agroquímicos son violencia sobre el suelo, son violencia sobre esas especies con las que no podemos desarrollar empatía, esa empatía de la que hablaba Jorge, que es tan necesaria, ¿no? Si no podemos encontrar empatía con lo que nos rodea, mucho menos vamos a poder encontrarla con nosotros mismos, no vamos a poder entender de qué manera esa violencia que nos sentamos todos los días a nuestra mesa nos está afectando y de qué manera, por ahí parece como un poco filosófico y como exagerado, pero yo creo que hay mucho de todo eso que se respira, que llega y que además está hablando de cómo está teniendo éxito un sistema que está fallido desde sus orígenes. Porque pensar en regiones y no pensar en la diversidad territorial, que es casi obvia, digo, no hay nada más obvio que una geografía. Y estos sistemas están diseñados para aplanar un poco todo eso, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, las últimas adquisiciones de Monsanto, están estas empresas satelitales que dividen Latinoamérica por regiones, ya no la dividen más por países. No hay fronteras para pensar los territorios, porque la idea es imponer algo. Yo creo que uno de los principales peligros que tienen estos sistemas, primero es que nos están envenenando, pero el segundo y el más doloroso tiene que ver con la posibilidad de extinción de todos estos, del nacimiento de todas estas semillas y de todas estas variedades que pueden ser exactamente el lugar de salida ante la catástrofe inminente que se está respirando por todos lados. Lo que se está debatiendo cuando se está debatiendo el ingreso de los transgénicos a nuestros territorios y sobre todo a los centros de origen como es México, yo creo que tiene que ser muy fuertemente este tema de la contaminación genética. Se están inventando variedades que tienen otra matriz que no es la matriz diversificada en todas estas variedades que supieron hacer esa gastronomía. Entonces lo que está haciéndose básicamente es cortar el diálogo, pero no solamente cortar el diálogo, sino asesinar a todos los que conocían esa lengua, ¿no? Y esto a nosotros ¿cómo nos llega? A nosotros nos llega también no solamente desde estas carnes, para el otro lado. No sé manejar esto, perdón. Ahí está. Sino, obviamente, a través de los alimentos industriales, que cada vez están invadiendo más todos nuestros territorios. Yo creo que Latinoamérica está con un serio problema, bueno, yo creo que es evidente, ¿no?, que Latinoamérica está con un serio problema de cambio de patrones culturales alimentarios que justamente llegan de la mano de estas mismas empresas, o sea, que traducen lo que ocurre en el campo, en los supermercados. Nos encontramos acorralados con los supermercados como único espacio de acceso a los alimentos, como único medio de acceso a los alimentos, y eso hace que aparezcan cada vez más estos alimentos que obviamente se traducen en lo que más vemos crecer en Latinoamérica últimamente, que tiene que ver con la obesidad, que tiene que ver con la diabetes, que tiene que ver con 1/3 al menos de los cánceres que existen, que se traducen directamente, tienen un vínculo directo con nuestra dieta, con lo que comemos y con lo que ya no comemos más por estar comiendo eso que comemos ahora. La comida constituye lenguajes y ese lenguaje al mismo tiempo hace a los cuerpos, se traduce en cuerpos que pueden expresar
un poder, una salud, una nutrición, una riqueza, o que viven débiles y que viven enfermos y que están trayendo hacia nuestras regiones una tragedia que era inimaginable unos años atrás, cuando a lo que más nos exponíamos. Yo sigo matando para todos lados y ninguno funciona. Ahí está. Bueno. Ahí está. Cuando lo que más nos exponíamos era el hambre y a los problemas de nutrición. La desnutrición en nuestros países no desapareció, todo lo contrario. El hambre tampoco desapareció, y eso eso demuestra que el problema de la producción de alimentos y el hambre no es un problema como el que siempre cuentan, que tiene que hacer falta más producción de alimentos, que los transgénicos son necesarios porque hay que producir más alimentos. Es una especie de relato que gira sobre sí mismo y que encuentra su máxima falla en regiones como estas, en donde avanzan los agronegocios, pero el hambre, la desnutrición y este tipo de problemas no se solucionan. En Argentina, el 60% del suelo del área cultivable está ocupada por soja transgénica. En Argentina no comemos soja transgénica, en un 98% esa soja transgénica se exporta. Y en Argentina el hambre sigue siendo un problema, la desnutrición también, y que justamente se expande donde se expande en todos lados el hambre, en las áreas rurales o en las personas que dejan de habitar áreas rurales y pasan a habitar los bordes marginales de lo segundo que más crece con estos problemas, que son las ciudades, ¿no? Las ciudades son territorios sumamente atractivos, y más en Latinoamérica. Si nosotros le hiciésemos un zoom a ese mapa, encontraríamos todo el tiempo situaciones de comensalidad increíbles, encontraríamos mercados, a mí me fascina ir al metro acá en México y encontrar todas estas situaciones de comensalidad permanentes. Todo el mundo está comiendo todo el tiempo, y hay algo ahí que parece que fuera, siempre más allá de lo que es como si no se pudiera interrumpir algo que todo el tiempo está forzándose a que se interrumpa. Hay un sistema que realmente quiere imponerse por sobre todas las cosas, y hay algo que quiere perdurar y que quiere mantenerse y que no se puede cortar. Hay una raíz innegable. Ahora, si esa raíz pasa a ser ocupada por una planta ficticia, por alimentos ficticios, por comida que no es comida, eso se traduce en nuevos problemas. Entonces replicamos áreas de comensalidad y de encuentro y de intercambio con la comida, pero estamos reproduciendo sin saberlo y sin querer esta nueva geografía, este nuevo contexto que nos da alimentos peores en un mundo cada vez peor. De cara al campo, esto obviamente, a medida que más nos hacinamos y que más nos acuartelamos entre nosotros, todo va desapareciendo, la diversidad desaparece. Yo no soy tan optimista de que haya lugares a donde no se puede entrar, yo creo que pueden entrar a todos lados y que realmente lo están demostrando. Hay una apropiación genética que es imparable en todos nuestros lugares, y que si todavía no se consolidó, digamos, si todavía no se perpetuó completamente, tiene que ver con las resistencias, ¿no? Las resistencias de personas que todavía se mantienen como guardianes de estos lugares y que son los cultores de nuestro lugar de llegada y de nuestro lugar de salida. Es como todo el centro nodal de nuestra historia, de lo que somos y de lo que podemos dejar de ser, se resuelve ahí, alrededor de todas esas personas que hoy en día están más acorraladas que nunca. En los últimos días, en las últimas semanas, en cualquier país de la región que podemos llegar a encontrar, todos los países tienen algún tipo de situación de violencia contra campesinos o contra indígenas. Brasil, Paraguay, Argentina, Colombia, Bolivia, con su presidente Evo Morales, absolutamente indígena, ordena represiones contra los mismos indígenas de su propio país. Hay personas muertas, personas desaparecidas, hay personas todo el tiempo siendo mancilladas y avasalladas por un sistema que quiere penetrar. Y esto me parece importante que lo sepamos, porque estamos en un evento sumamente glamoroso que tiene la posibilidad de plantear estos temas que son importantísimos. Yo no creo que haya muchas violencias distintas, creo que hay una sola forma de violencia. Esta foto, sin ir más lejos, es de Rubén Espinosa. Rubén Espinosa es el fotógrafo que fue asesinado hace pocas semanas acá en México,
y que se dedicaba a cubrir movimientos sociales y fue torturado a poco de acá, ¿no? Y eso habla realmente de cómo estos sistemas se perpetúan imponiéndonos un miedo que nos deja sin herramientas para poner límites y para poner frenos. En ese sentido, me parece también que la carta que hicieron los cocineros, el colectivo de cocineros mexicanos para imponerse, por lo menos para poner una voz en contra de la avanzada del maíz transgénico en México, es sumamente valiosa y sumamente valiente porque es en un contexto de violencia, no se está haciendo en un contexto en donde todos nos encontramos acá y nos miramos y estamos todos muy contentos. La única manera, hay veces que esto está, cuando empezás a mirar un poco cuál es el horror real y el desastre real detrás del problema del sistema alimentario roto, es que yo pierdo un poco a veces las esperanzas. Si la tengo y si la encuentro justamente porque el problema de los alimentos es algo de lo que no podemos desprendernos, no podemos desligarnos, no podemos olvidarnos un día de que esto es lo que nos hizo lo que somos y que a esto tenemos que llegar. Entonces creo que podemos ser todos un poco intérpretes, guardianes y continuadores de lo mejor de eso que fuimos, de las mejores semillas, que son las que quedaron en la agricultura inteligente que todavía sobrevive en todos lados, de lo mejor del cuidado de los suelos, de lo mejor de las comidas que salieron de todo ese entendimiento de la naturaleza, del entendimiento de nuestras culturas. Transformarnos en guardianes de eso es transformarnos en guardianes de la semilla de la humanidad que hace que pueda germinar realmente un sistema mejor y no un sistema injusto como el que estamos haciendo avanzar. Gracias.